adentro se mantiene frío. Bueno, para quienes no me conocen, soy la profe Paula. Voy a estar encargada del curso de operador de PC avanzado. Así que hoy vamos a empezar con Excel. Dentro de el Classroom, cuando ustedes comienzan, van a ver este apartado. Lo primero que van a hacer es lo siguiente. Acá, cuando ingresan donde dice anuncia algo a tu clase, van a hacer un clic y le ponen presente. Una vez que ponen presente, le dan al botoncito de... Le hago una pregunta. Yo no me pude unir al Classroom. Me puse el link, pero no me lo abrió. ¿No te dejo unirte? El código, claro. Te voy a pasar ahora el teléfono del asesor técnico para después te pongas en contacto con él, porque ahí vas a tener todo, programa, manual, actividades. Ok. Así que ya lo paso en el chat. Si lo encuentro. Voy a tener que agendarlo. Acá está. Ahí estaría. Acá. Bien. Quienes no puedan entrar en el Classroom, mandan un mensajito a este número de WhatsApp, que ahí es el área del soporte técnico, para que puedan ingresar al Classroom. Bueno, una vez que llegan acá, dan el presente. Esto lo hacen todas las clases. Cuando inicia, puede ser antes de la clase o antes de irse, o sea, antes de finalizar la clase, pueden ir y dar el presente, no hay problema. Esto sería en el apartado del tablón. Después acá, en el medio donde dice trabajo de clase, es donde van a encontrar, por un lado, información importante, programa del curso, o sea, los temas que vamos a estar viendo, reglamento institucional, uso del Google Classroom, y acá, como nosotros estamos iniciando en el curso de Excel, lo que vamos a hacer uso es de la parte del libro de Excel. Es un manual que va a estar en PDF para que ustedes lo puedan descargar. Para descargar el contenido, acá les va a aparecer manual de Excel avanzado. En el momento que hacemos un clic, les va a aparecer en la parte superior a la derecha el icono de la impresora, eso en caso de lo quieran imprimir, y un icono que tiene unos 3 puntitos, que sería el menú de opciones. En el momento que hacemos un clic ahí, va a aparecer un menú contextual y acá elegimos abrir en una ventana nueva. Lo que va a hacer es abrirlo en una pestaña, en el mismo navegador donde nos encontramos, y recién acá vamos a poder descargar el PDF. Hacemos un clic en la flechita que apunta para abajo y ahí se descarga el manual. En el manual van a encontrar todo lo que es la parte de la teoría de Excel, ya que nosotros después vamos a estar trabajando con fórmulas, funciones, creación de gráficos. Entonces acá van a encontrar todo el material teórico. Lo que son las prácticas, yo las voy a estar subiendo dentro del Classroom. Entonces, esta fue la pestaña que se abrió para poder descargar el manual. Fíjense que no me permite ni regresar. Es una pestaña nueva, por lo tanto, luego que se descarga el PDF podemos cerrar esta pestaña desde aquí. Acá voy a regresar con la flechita. Vamos un poquito más para abajo. Programas útiles. Yo en este caso estoy usando la versión de Excel 2019. En caso que no tengan Office instalado o lo tengan y esté vencido, desde acá tienen, por un lado, donde dice Microsoft Office 2013-2019, incluye la versión 2016 acá también. Una vez que hacen un clic, les va a aparecer un poquito más abajo el enlace de descarga
hacen un clic y desde acá presionan en el botón azul que dice Download. No es muy pesado el archivo, así que no tardaría mucho en descargarse. Una vez que le hacen un clic, les va a aparecer una pestaña, que esta es una pestaña de publicidad. Esa pestaña nueva que se abre, la cierran, ¿sí? Directamente. Y cuando aparece este cartelito, significa que se está descargando. Acá, por ejemplo, me detectó lo que es el antivirus de Windows, me dice protección contra virus y amenazas. Se encontraron amenazas y me tira este error: virus detectado. Lo que tenemos que hacer siempre que se va a descargar un programa que estamos instalando, tengamos presente esto: Office es si uno lo quiere tener de manera 100% legal, tiene que pagar por el paquete de Office. En este caso nosotros lo estamos descargando de una manera no legal. Entonces, por ese motivo Windows lo detecta como un virus. Lo recomendable es, antes de descargarlo, desactivar el antivirus. Todo ese proceso para descargar, para instalar, lo van a tener acá. En este es un videito de YouTube donde yo lo grabé y les muestro el paso a paso para descargar, para desactivar el antivirus, en caso de que tenga Windows Defender. Todo el proceso de instalación del programa. Y después de instalarlo, el proceso de activación, ya que en un principio, cuando uno lo instala, los paquetes no aparecen activados. Entonces, desde acá tienen el proceso para poder instalarlo. Más abajito, donde dice Excel clase 1, acá es donde vamos a tener los archivos con los que vamos a trabajar el día de hoy. Están todos los archivos subidos a una nube de Drive, y desde acá, para descargarlos, no hacemos nunca doble clic, porque si no se va a estar abriendo el Docs de Google y no lo vamos a estar usando, el Docs de Google. Para descargarlos, más que nada los que son archivos de Excel. Estos, por ejemplo, son PDF. También lo pueden descargar, no hay problema. Se hace clic derecho y del menú contextual elegimos la opción de descargar, y así con cada uno de los archivos. De esa manera ya va a quedar dentro de nuestra computadora. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Se entendió la parte del Classroom? ¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo descargar el contenido? Sí, perfecto, no lo entendí. Igual yo ya tuve clases no sé si es con vos, el año pasado fue que yo creo que hice como 5 clases y lo dejé. Sí. Me acuerdo. Sí. Bien. Bueno, yo ahora voy a desaparecer de la cámara. Seré la voz en off. Bueno, vamos a arrancar con Excel. Como el curso vamos a llegar a la parte intermedia de lo que es Excel, pero igualmente siempre en la primera clase vemos de cero cómo utilizar el programa, en caso que nunca hayan visto Excel. Para poder encontrar los programas, en la barra inferior, esta barra que está acá abajo de todo, donde está el icono de inicio, la lupa para la búsqueda, la hora, la fecha, toda esa barra se la conoce como barra de tareas. Entonces, en la barra de tareas vamos al logo de inicio de Windows, y en el momento que hacemos un clic, así como está, escribimos Excel, ponemos EX y ya nos va a salir, si tenemos obviamente instalado el programa, la aplicación de Excel. Dependiendo la versión que tengan ustedes de Excel, la apariencia puede ser ligeramente diferente. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos? Ya que, por ejemplo, yo acá puse Excel y no me dice Excel 2010, 2019, 2016.
lo que hacemos es, hay una opción que dice cuenta, y en el momento que hacemos un clic, ahí me dice qué versión de Office estamos utilizando. Si bien hay una versión de Office que es la 365, no se las recomiendo mucho porque la mitad de las herramientas que nosotros usamos no las van a encontrar. Entonces yo les recomiendo que tengan el paquete de Microsoft Office. Voy a ir acá en nuevo y vamos a ir acá en libro en blanco. Voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea mejor, por si están viéndolo desde el celular. Bueno, está un poquitito más grande. Una vez que abrimos Excel, nos vamos a encontrar con una cuadrícula, donde vamos a tener en la parte superior letras y en el panel de la izquierda nos vamos a encontrar con unos números. Estas letras son las columnas, mientras que en el caso de los números representan las filas de Excel. Estos cuadritos que vemos acá, que si nosotros hacemos un clic vemos que se resaltan, se les llaman celdas. Son las celdas de Excel. Cuando nosotros hacemos clic en una celda, acá en este cuadro me indica la celda donde yo me encuentro. Y fíjense que dice F5. Primero mencionan la columna donde nos encontramos y luego mencionan la fila donde estamos. Yo si mantengo presionado el cursor, fíjense que depende de donde esté posicionado el cursor del mouse, cambia la apariencia. Tenemos acá una cruz blanca, acá tenemos una crucecita con pequeñas flechas y acá tenemos una crucecita negra. Dependiendo el cursor que aparezca, vamos a tener distintas opciones para trabajar con Excel, o sea, distintas funciones, mejor dicho. Dentro de Excel, si yo por ejemplo quiero ver más grande o más pequeña la pantalla, en la barra de estado que se encuentra acá abajo, en la esquina inferior derecha tenemos el símbolo menos y el símbolo más. Esto nos va a permitir acercarnos, o sea, no es que estoy cambiando el tamaño de la letra y cuando lo imprima va a salir de este tamaño, sino que simplemente me estoy acercando o me estoy alejando. Yo en este caso voy a trabajar bien cerca para que ustedes lo puedan ver bien. Yo puedo desplazarme en las celdas, ya sea haciendo clic sobre cada una de ellas o utilizando las flechitas del teclado. Puedo desplazarme hacia arriba o hacia los costados. ¿Cómo cargamos información? Así como está la celda seleccionada, yo ya puedo escribir un dato. Por ejemplo, código de producto. Al apretar Enter, automáticamente la info, lo que es la celda, se selecciona la que se encuentra debajo. Entonces ahí puedo cargar, aprieto Enter y voy cargando la información una debajo de la otra. Por lo general, lo que yo hago cuando armo la planilla de Excel es primero completar los títulos, o sea, los títulos que va a tener cada una de las columnas. Acá, por ejemplo, tengo código de producto. Acá podría poner nombre del producto. Y fíjense en este detalle. Al escribir código producto, lo que es la palabra producto es muy larga y está ocupando un poquito de espacio en la celda que se encuentra al lado. Entonces, si yo hago un clic acá, no es que este pedacito de texto va a quedar acá adentro, sino que acá, si yo por ejemplo pongo, vamos a poner producto, y aprieto Enter, fíjense que la palabra queda cortada, porque al haber información en esta celda me está ocupando el espacio, obviamente, que le corresponde. Yo puedo cambiar el ancho que va a tener cada una de las columnas, ya que puede ser que por una cuestión de espacio
requiere que la celda sea más ancha o más angosta. Para cambiar el ancho de una columna, tenemos que ir en la parte superior, donde están las letras, y fíjense que hay líneas separando cada una de estas letras. Cuando yo me posiciono en la línea que separa la V y la C, con el botón izquierdo, que es el principal, mantengo presionado y arrastro, en este caso, hacia la derecha para expandirlo. Puedo arrastrarlo inclusive un poquito más. Otra opción, esto sería, supongamos que está así. Si yo le hago doble clic directamente, Excel expande el ancho de la columna para que entre la información que se encuentra dentro. Entonces, cuando se arman los títulos de cada columna en cada celda de manera individual van a estar los títulos. O sea, no es que yo me posiciono acá en esta celda y acá escribo todo. Acá, por ejemplo, hago un espacio, digo, bueno, después va el producto. Hago espacio y de repente acá digo, bueno, acá va a estar el precio, hago espacio. Esto no lo hacemos nunca. En cada celda colocamos la información. Producto, cantidad, precio, total. ¿Sí? Ahora, fíjense el detalle, yo iba cargando y automáticamente iba pasando hacia el costado. O sea, yo no fui con el cursor e hice un clic para empezar a escribir, ni hice clic acá para empezar a escribir. Lo que hice fue presionar, puede ser la flechita del teclado que apunte hacia la derecha o la tecla del tabulador, o sea, la tecla Tab. Presiono el Tab y automáticamente se desplaza hacia la derecha. Para quienes no sepan cuál es la tecla del tabulador, es la que se encuentra a la izquierda de la letra Q. Puede ser que les aparezca Tab impreso en la tecla o dos flechitas. Ese es el tabulador. Y con esa tecla van pasando hacia la derecha. Entonces acá tengo cantidad, precio y total. Entonces ahí se va cargando la información. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Vamos bien, profe. Ok. No, hasta acá bien. Lo que no sé es como, dice algo así como Microsoft 365 en una parte. Comprar, dice. No estoy segura cuál es el Excel que tengo yo. Eso es lo que no se fija bien. Es el 365. Te conviene después instalar. Es el que viene por defecto en la computadora. O sea, cuando uno adquiere un equipo, por ejemplo, si tenés un equipo nuevo, automáticamente vas a tener el 365. Pero dura un periodo de tiempo. O sea, no es que uno compra la computadora y ya te viene con Office. Dice comprar Microsoft 365. O sea, ¿tengo ese o me está expresando que me lo compre? No entiendo. Puede ser que ya haya vencido la licencia. Porque te da una licencia gratuita de un periodo. No sé si son 15 días o 30 días. Y después de eso, chau. Se acabó la muestra gratis. Entonces después lo que te conviene es, después al final cuando termine la clase, entras en el Classroom, cuando tengas el acceso, y en trabajo de clase vas a programas útiles. Y ahí descárgate en Microsoft Office. Ok, gracias. Así es el mismo que tengo yo. Cualquier duda que van teniendo, me van preguntando. Si algo que no se entendió, me lo preguntan. Y si necesitan que vuelva a repetir algún pasito o algo, también me dicen, ¿sí? Me avisan, profe, espere, puede volver a repetir, no hay ningún problema. Entonces acá vamos cargando la información. Fíjense que dentro de las celdas de Excel podemos escribir textos, podemos escribir números. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a poner estos datos. Acá voy a poner unos numeritos.
apretamos Enter. Y acá hay un detalle que esto va a depender mucho de la configuración de teclado que tenga cada uno de ustedes. Por ahora, fíjense que los números por defecto van alineados de manera automática a la izquierda, perdón, a la derecha de la celda. Fíjense que se encuentra a la derecha. Por el contrario, los textos se encuentran alineados, ahora sí, a la izquierda. Esto es algo que hace automáticamente Excel para diferenciar la información que es un texto y la información que es un número. Hago hincapié en este detalle porque cuando nosotros vamos a cargar una información con decimales, yo por ejemplo, si quiero poner, vamos a ponerle 195,75 por ejemplo. En mi computadora, para poder hacer los decimales, yo tengo que usar una coma. Y fíjense cómo automáticamente se alineó a la derecha. ¿Qué pasa si, porque en varias ocasiones en el PDF puede ser que en el decimal les aparezca un punto? ¿Qué pasa si yo pongo un punto? Vamos a hacerlo. Vamos a poner acá 112. Vamos a ponerle 50 y Enter. Fíjense la diferencia que hay con respecto al anterior. Este que está acá se alineó correctamente a la derecha, pero el que está abajo se alineó a la izquierda. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que sucede es que me lo está interpretando como un texto. A simple vista, la única diferencia que vemos es que arriba tiene una coma, abajo tiene un punto y está alineado de manera distinta. Nada más. El problema lo vamos a tener si nosotros realizamos una fórmula. Yo, por ejemplo, después en el ejercicio vamos a ver bien cómo se hacen las fórmulas, pero quiero mostrarles esto. Esta fórmula, en vez de darme un resultado como arriba, me tiró un error y me dice valor. Esto es uno de los errores más comunes en Excel y la culpa la tiene este puntito que está acá, o sea, el formato, la configuración que tiene el teclado. ¿Qué es lo que hay que hacer? En mi computadora yo no puedo poner un punto, sí o sí tengo que colocar una coma. Ahora, el hecho de que en mi computadora yo tenga que poner una coma, puede ser que en la computadora de ustedes funcione también con una coma o funcione con un punto. Por eso es importante que después lo vayan probando y tengan en cuenta la posición de los números dentro de la celda. Si yo acá, por ejemplo, vamos a poner 58,99, entonces me da correctamente el resultado. Bien. Si bien la información se alinea de manera automática, nosotros podemos cambiar esa alineación. Es decir, bueno, quiero que los títulos de cada columna estén en el medio, por una cuestión de prolijidad, para que no queden en un costadito. Obviamente yo no voy a estar uno por uno cambiando la alineación. A mí me gustaría seleccionar todos juntos y centrarlos. Como les había comentado antes, el puntero del mouse tiene distintas apariencias dependiendo dónde esté posicionado. Si yo quiero seleccionar varias celdas al mismo tiempo, me posiciono dentro y cuando aparece esta crucecita blanca, con el botón izquierdo, el botón principal, mantengo presionado y arrastro para seleccionar. Al estar todo sombreado, significa que esa información está seleccionada. Y desde el grupo alineación... Perdón, no, me perdí ahí. El cursor tiene que estar dentro de la celda, no en el borde. Fíjate, en el borde tiene una apariencia distinta el puntero.
Dentro de la celda que aparece la crucecita blanca, ahí con el botón izquierdo, el principal, mantenés presionado y arrastras. Y parece como que se va pintando adentro. Eso es porque está seleccionado. Ahí está, ahí está. Y acá tenemos las opciones de alineación. Y estas tres que se encuentran acá abajo son alinear a la izquierda, al centro y a la derecha. Hago un clic en el centro y ahí conseguí que los títulos queden en el medio. Para sacar esta selección se puede hacer un clic afuera y ahí se desmarca. Esto siempre va a quedar seleccionado, o sea, no es que hago un clic y se sale. Esto siempre va a haber una celda marcada. Así que no se preocupen por este recuadro. Nosotros también podemos cambiar no solamente la alineación, sino también la apariencia general de toda la planilla. O sea, podemos cambiarle el tamaño de la fuente. Acá lo estamos viendo grande, pero eso es porque yo me acerqué. Acá con el zoom estoy haciendo una ampliación. Pero cuando se imprima, voy a menú archivo, voy a imprimir, se va a ver de esta forma, chiquitito. Acá voy a regresar. Ahí está. Entonces, si yo necesito que el texto se vea más grande, yo puedo seleccionar, así como seleccioné solo los títulos, puedo seleccionar toda la información completa. Y ahora, en el grupo fuente, acá hay una lista desplegable y puedo cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, 14. Hay que tener en cuenta que a medida que vamos cambiando el tamaño de la celda, fíjense acá, necesitaría cambiar el ancho de la columna. ¿Cómo tenía que hacerlo? Me posicionaba en la línea divisoria entre cada columna y podía hacer doble clic para que se ajuste automáticamente el ancho. Entonces, si ahora yo voy al menú archivo y regreso a imprimir, fíjense que se ve un poquito más grande. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Yo acá tanto voy a hacer pausas para ver cómo vamos. Todo bien, profe. Ok. Bien. Bueno, antes de... me falta una parte. ¿Qué pasa si de repente al escribir me equivoqué en algún dato? O de repente quiero borrar la información. Nuevamente, si yo quiero, por ejemplo, modificar, en vez de... Acá, por ejemplo, dice gomitas, galletitas, y capaz que quiero poner alfajores. Así como está la celda seleccionada, si yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero agregarle las letras que me faltan. Al escribirlo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy reemplazando la información que estaba dentro. Si yo quiero deshacer esta acción y regresar un pasito atrás, en la barra de título, acá en la primera parte, tenemos la flechita que me permite retroceder. Esta flechita la van a encontrar en todos los programas, no solamente del paquete de Office, sino que en la mayoría de los programas que se instalan en la computadora, siempre vamos a tener una opción para deshacer cualquier cambio. Entonces acá con la flechita, deshacer. ¿Cómo puedo hacer entonces para modificar la información? Yo no quiero volver a escribir alfajores otra vez, simplemente quiero editarlo. Dos opciones. Opción número 1, hacer doble clic dentro de la celda. Al hacer doble clic entramos en el modo edición. Agrego las letritas que faltan y enter. Esa es una opción. La otra opción es, acá en este cuadro que se encuentra arriba, este es el cuadro de fórmulas.
hago un solo clic y ahí agrego los datos. Entonces pueden editarlo de cualquier forma. Si yo tengo que borrar, pues directamente digo no, me equivoqué, no van las galletitas, tengo que borrarlo. Hay dos opciones para borrar. Opción número 1, supongamos que yo quiero eliminar galletitas y, o sea, acá presioné la tecla retroceso, que es la que utilizamos cuando nos equivocamos al momento de escribir. Vamos a poner acá gaseosas y aprieto Enter para confirmar. Entonces la tecla retroceso, al momento de presionarla, me dice, bueno, ahora ¿por qué dato lo vamos a estar cambiando? La otra tecla que también me permite borrar es la tecla suprimir. La diferencia que hay la van a ver en el caso de la apariencia. Por ejemplo, si yo presiono retroceso, el cursor queda titilando dentro de la celda, esperando que yo escriba algo nuevo. Si aprieto escape, quiere decir que estoy cancelando esa edición. En cambio, si yo aprieto suprimir, por más que apriete escape, no recupero el número, tengo que regresar un pasito para atrás. Esto es si yo quiero eliminar un solo dato. Dice, bueno, quiero borrar este, puedo apretar suprimir o puedo apretar retroceso. ¿Qué pasa si yo quiero borrar un conjunto de datos? Decir, bueno, todo esto lo quiero borrar. Chau. Selecciono toda la información y así como está, fíjense en el siguiente detalle. Si yo aprieto la tecla retroceso, me borró únicamente la primera celda, que fue la que estaba por donde inicié la selección. Vamos a apretar escape. En cambio, si yo aprieto la tecla suprimir, ahí se vacía todo el contenido. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo quiero borrar un solo dato, puedo usar retroceso o suprimir. Ahora, si yo quiero borrar un conjunto de información, selecciono y presiono la tecla suprimir del teclado. Este lo voy a cerrar. Chuchis. Bueno, esto sería una introducción para lo que es ingresar datos. Ahora vamos a ver el tema de las fórmulas. Por lo tanto, dentro del Classroom, en trabajo de clase, dentro del apartado de clase 1, voy a hacer un clic en tarea y un clic acá en clase 1. El primer ejercicio, que es práctica con autollenado, lo descargamos. En el momento que lo descargamos, por defecto la información queda en la carpeta descargas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Van a ir a descargas, van a cortar este archivo. En caso que no tengan la cinta de opciones, supongamos que lo tienen así, acá en inicio, ahí tienen las opciones del portapapeles para cortar, copiar o pegar. Si quiero que la cinta quede fija, acá va a haber como un pequeño pinche que me permite fijar la cinta de opciones. Entonces, dentro de la carpeta de descargas, cortamos este archivo. En documentos, quienes iniciaron conmigo directamente con Windows en el curso de operado de PC, van a tener obviamente una carpetita llamada curso operado de PC avanzado. Quienes arrancan ahora con Excel pueden crearse una carpeta nueva y ponerle curso operado de PC avanzado. O en un espacio vacío, hacen clic con el botón secundario, con el botón derecho, y crean una nueva carpeta. Esto es más que nada para tener todo un poco más organizado. Dentro del curso operado de PC avanzado, voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar Excel. Y acá adentro voy a pegar el archivo.
todo lo que ustedes vayan creando en Excel, todas las actividades, yo les recomiendo que las guarden en una carpetita. Porque si ustedes son de usar la computadora para no solamente el curso, sino también para cosas del trabajo, lo que es el apartado de descargas, lo que es documentos, va a estar lleno. Y no es lo mismo estar buscando uno por uno en cada uno de los archivos a ver cuál es el correcto, que ir a una carpeta y saber que acá en Excel tienen todo. Es una recomendación. Después cada uno hace lo que quiera en la computadora. Una vez que lo tienen, le hacen doble clic al archivo para poder abrirlo. Como es un archivo que yo les estoy compartiendo, les va a aparecer un cartel que dice vista protegida y un botoncito de habilitar edición. Nosotros tenemos que habilitarlo porque si no, no nos va a permitir modificar nada. Entonces acá habilitamos. En caso que la opción de habilitar no lo encuentren, cerramos el archivo y hacemos clic con el botón derecho en el archivo. Vamos hasta las propiedades y en la parte inferior donde dice seguridad hay una opción para desbloquearlo. Si lo marco y le pongo aceptar, esa también es otra manera de desbloquear el documento. Fíjense que ahora el cartelito amarillo no aparece. Voy a esperarlos unos minutitos hasta que tengan abierto este archivo. Así, antes de hacer igualmente estos ejercicios, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá en la parte inferior. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan abierto. Profe, le hago una consulta mientras esperamos un ratito. Dime. ¿Sabes que cuando descargué el archivo y lo intenté abrir me decía memoria insuficiente para abrir ese archivo? Y nada, cuando usted recién aclaró esto de desbloquearlo con ese otro método, pude abrirlo recién. Jamás en la vida me había pasado. Qué raro, pues cuando dice memoria insuficiente está hablando de la memoria RAM. No, pero eso es imposible, profe. Con 32 GB de RAM tendría que correrlo. Imposible. Ni que fuera un archivo de 3D. Claro. ¿Qué te pasa, Excel? No, me parecía memoria insuficiente para abrir, o mejor dicho, para ejecutar Microsoft Excel, pero no el programa en sí, sino el archivo que descargué. Yo abría el programa normalmente en blanco, sin problema, pero ese archivo no lo podía abrir. Le iba a decir justo y aclaró esto de desbloquearlo con la opción y se pudo abrir, genial. Mira tú, para tenerlo en cuenta. A medida que los abren, avísenme porque yo los voy a estar esperando de este lado. Muy bien, very good. Bien. Bueno, abajo de todo, antes de resolver estas dos tablitas,
Abajo de todo, donde se encuentra vacío, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar unos cálculos muy básicos. Vamos a armar una mini tablita y vamos a poner lo siguiente. Valor 1, valor 2, y acá vamos a hacer las operaciones matemáticas. Suma, resta, división, multiplicar. Y cargamos con algunos numeritos. Mira, ahí estaría. Este lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Una vez que ya tengan esta mini tablita abajo de todo armada, me avisan, así vemos cómo armar las fórmulas. Ya que lo primero que vamos a comenzar es cómo realizar los cálculos dentro de Excel. Nuevamente les voy a pedir que en cuanto lo tengan armado, no se olviden de avisarme. Profe, yo como no pude descargarlo, no lo voy a poder hacer, ¿no? Ok, no problema, no problema. Profe, Sí. yo como no pude abrir el Classroom y descargarlo, no lo puedo hacer, ¿no? No te preocupes, después yo calculo ya para la próxima clase, seguramente vas a poder tener el programa. Después Igual el video queda todo grabado, ¿no? Exacto. El video y en la noche lo estaré... No, capaz que me da tiempito y lo puedo subir a la tarde después que terminamos. Después la clase la van a encontrar acá dentro del Classroom, en trabajo de clase. Acá donde dice Excel clase 1, van a encontrar acá después el video subido. Bien, very good. Y después les voy a mostrar cómo entregar las tareas. Muy bien. Bueno. Acá, en cada uno, bueno, vamos a hacer la operación matemática correspondiente. Nosotros vimos que podemos agregar texto, podemos agregar número, podemos mezclar textos y números en una misma celda. Y otra cosa que nos permite Excel, que es la parte más importante, es que podemos utilizar fórmulas dentro de la planilla. Para indicarle a Excel que vamos a hacer un cálculo matemático, lo primero que vamos a hacer es colocar el signo igual. Para poder utilizar el signo igual, necesitamos hacer una combinación de teclas, ya que si nos fijamos en el teclado, lo más probable es que el símbolo igual se encuentre junto con el 0. Entonces, si yo presiono el 0 directamente, va a salir 0. Tengo que mantener presionada la tecla Shift y sin soltar Shift, presiono el 0 y ahí me va a salir el símbolo igual. Soltamos la tecla Shift y ahí queda.
En caso que no recuerden cuál es la tecla Shift, es una que se encuentra en algunos teclados, aparece como mayús, pero otra forma de identificarlo es que tiene como una pequeña flechita que apunta hacia arriba. De este lado lo van a encontrar debajo de la tecla Enter y a la izquierda lo van a encontrar por encima de la tecla Control y debajo de Block mayús. Esa sería la tecla Shift. Una vez que conseguimos colocar el signo igual, de esta forma le estamos avisando a Excel que vamos a hacer una fórmula o una función. En este caso vamos a empezar con las fórmulas. ¿Cómo puedo hacer un cálculo acá adentro? Yo puedo escribir los valores manualmente. Puedo poner 53 más 15. No me tengo que olvidar del operador matemático. Una vez que coloqué los números, al apretar Enter, me va a devolver automáticamente el resultado. Ahora bien, esto que acabamos de hacer no está mal, porque si yo, por ejemplo, voy al de abajo, 44 más 87, 30 más 63, todos me van a estar devolviendo el resultado correcto de la operación matemática. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos acá? Problema número 1. Cuando nosotros estemos trabajando realmente en una oficina o nos toque hacer planillas de Excel, no vamos a tener una planilla chiquitita como esta con simplemente 4 datos. Vamos a tener una planilla real con más de 500 datos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que hacer esto uno por uno? Entrar, hacer el cálculo, tardaría un montón. Imagínense 500 celdas, completarlas una por una. Esa es la desventaja número 1 de hacerlo de esta manera. Desventaja número 2. Yo acá estoy escribiendo los valores dentro de la fórmula. 53 más 15, 44 más 87 y así con cada uno. ¿Qué pasa si por un error, ya sea un error mío al momento de cargar la planilla o error de alguien más que me pasó una planilla errónea o datos equivocados y me dice, mira, en vez de pasarte el informe de el mes de junio, me equivoqué y te pasé el informe de febrero, así que los datos que copiaste acá en estas columnas están mal. Entonces, en vez de un 53, capaz que era un 88, y en vez de un 15, capaz que era un 23. Entonces, una vez que yo cargo los datos correctos, ¿qué pasa con mis fórmulas? Yo las fórmulas las escribí manualmente. Tengo que entrar en la celda, borrar esos datos y tener que volver a hacer todo otra vez. ¿Sí? Entonces, ahí nos encontramos con estos dos problemas. Obviamente, la tarea de Excel es agilizar el trabajo, no hacernos trabajar el doble. La manera correcta de hacer las fórmulas es la siguiente. Ponemos el igual, voy a poner los números que estaban antes. Ahí está. Ponemos el signo igual y así como está después del igual, van con el cursor y hacen un clic donde está el número. En el momento que hacemos un clic, lo que estamos haciendo es capturar la referencia. Y acá les va a aparecer A36. ¿Qué es este A36? Si yo me fijo, estoy en la columna A y lo que seleccioné fue la fila 36. Entonces, por eso acá dice A36. Después de esto viene el operador matemático, que es la suma. Y ahora hago lo mismo con el otro numerito. Un clic directamente en la celda. Y ahí me dice B36. O sea que la información la tomé de la columna B de la fila 36. Así como está, aprieto Enter. Hasta acá no hay mayor diferencia, ya que obtuve exactamente el mismo resultado que tenía antes. Es lo mismo que yo tenía cuando puse 53 más 15. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con respecto
haber seleccionado la celda. Que si el día de mañana yo actualizo estos valores, lo que es el resultado de la fórmula se va a actualizar también. Fíjense que antes era 68 y como yo cambié estos valores, como resultado ahora dice 111. ¿Por qué ocurre esto? Porque acá yo le estoy diciendo, toma el valor que se encuentra acá adentro, el que sea el número que se encuentra ahí, y quiero que lo sumes por el valor que se encuentra en esta otra celda. Entonces yo no estoy restringiendo, o sea, yo no estoy escribiendo directamente el número. Simplemente le marco la celda, le digo, bueno, esto más esto. Si esto cambia el día de mañana, automáticamente el resultado se va a estar actualizando. Entonces acá colocamos el igual, un clic en una celda, después presionamos el botón de suma, que es la operación, y un clic en la otra celda. Y no se olviden de apretar Enter para confirmar el cálculo. Entonces acá lo mismo, ponemos el igual, un clic en una celda, más un clic en la otra. Y así hasta la última. ¿Alguna duda con la fórmula? ¿Algo que no se haya entendido? Perfecto, profe. Ok. Sí, se entendió. Bien. Bueno, quienes están haciendo la actividad conmigo, completen la columna de suma y ahora vamos a hacer las otras. Muy bien, very good. Avísenme cuando tengan la primera columna de suma terminada. ¿Solo la demás? Y después hacemos las otras. Muy bien. Si yo quiero ver la fórmula, fíjense que los pasitos son exactamente igual a como nosotros necesitamos editar la información. O sea, si hago doble clic, puedo visualizar la fórmula, aprieto escape para salir, o directamente puedo ir acá en la parte superior, donde tenemos la cajita de las fórmulas. Hacemos un clic y fíjense cómo resalta en colores la celda que están seleccionadas. Así como hicimos la suma, vamos a hacer la resta. Lo mismo. Selecciono el primer valor menos el segundo valor. Y acá simplemente voy a hacer la primera, nada más. Y aprieto Enter. ¿Por qué voy a hacer la primera nada más? Porque hay otro detalle también para ver de Excel. Hasta acá tenemos una ventaja, tomando como referencia las celdas para hacer los cálculos, que vimos que al momento de cambiar un valor,
el resultado se actualizaba automáticamente. No solamente podemos hacer eso en Excel. Imagínense que yo tengo que hacer una resta, una división, una multiplicación o una suma de una fila y sigo teniendo, por ejemplo, 500 filas. Fíjense que la suma la hicimos uno por uno. Está bien, son 4, no hay problema. Ahora, si son 500, igualmente, si hago uno por uno, sigo perdiendo tiempo. En este caso, Excel tiene una opción que se llama autollenado, que lo que hace es que el contenido de una celda se repita a lo largo de las celdas siguientes. ¿Cómo se hace el autollenado? Las celdas, cuando están seleccionadas, si se fijan bien, en la esquina inferior derecha hay como un pequeño cuadrito chiquitito. Cuando colocamos el cursor, justo encima de ese cuadrito aparece una cruz negra, una cruz de color negro, bien finita. Mantenemos el botón izquierdo, o sea el principal seleccionado, presionado ahí, y sin soltar arrastro hacia abajo. Fíjense, bajo, ahí va marcando y ahí bajo. Suelto una vez que llega al final y me encuentro con este resultado. No se preocupen por el tema del negativo, ya que, 44 menos 87 me va a devolver sí o sí un valor negativo. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Hice un autollenado de una fórmula. Entonces, ¿qué hizo Excel? Yo acá le dije que quería restar el valor que se encontraba en la columna A de la fila 36 y le dije que lo quiero restar por el valor que se encuentra en la columna B de la misma fila 36. Al haber hecho autollenado hacia abajo, o sea, al haber arrastrado, Excel interpreta que yo quiero calcular cada una de las filas. Esto lo hace Excel automáticamente. Fíjense cómo seleccionó los valores que corresponden a la celda de abajo. Hago doble clic y acá lo mismo. Automáticamente me completó, o sea, me autocompletó el resto de las celdas. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. La celda activadita. Me posiciono en la esquina inferior derecha. Cuando ni bien aparece esa crucecita negra, mantengo presionado, o también puedo hacerle doble clic y automáticamente se arrastra hasta el final. Esta opción es muy útil si tenemos una lista importante de datos. En vez de mantener presionado y arrastrar de esta forma hasta llegar al último, lo que se hace es doble clic y automáticamente llega hasta el final. Esta opción del doble clic funciona siempre y cuando esta columna tenga datos. Quiere decir que si de repente esta columna tiene solamente 2 datos, acá hice doble clic, pero eso porque ya antes ya lo había realizado. Pero si no, simplemente el autollenado va a llegar hasta el punto donde hay datos. Ya después en los siguientes no sigue, o sea, como que se traba. Entonces cuando hacemos doble clic, se arrastra la misma cantidad de celdas que contienen información a la izquierda. Según la cantidad de datos que hay acá cargados, se hace el autollenado. Para la división usamos la barra, esta que se encuentra acá, esta es la de división, y repito el mismo proceso. No voy a hacer uno por uno. Hago un clic en la celda para activarla y hago doble clic en el iconito de la esquina. No se preocupen por los decimales, esto después se puede corregir. Y para multiplicar usamos el asterisco. Ahí. Voy al primero, doble clic y ahí ya se hizo el autollenado. ¿Cómo era el de la división? El de la división es una barra.
¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Muy bien. Excelente, profe. Ok. Muy bien, los voy a esperar hasta que completen la tablita. Ya está, profe. Sí, sí. Muy bien. Very good. Bien. A medida que vamos realizando el ejercicio, como todavía nos falta realizar las otras dos tablitas de arriba, cada tanto acá en la barra de título, yo por ejemplo tengo el icono para ir guardando los datos. Entonces hago un clic y ahí se guardan los cambios. Si no, desde el menú Archivo, desde acá también podemos guardar la información. Es importante cuando estamos trabajando en la planilla no esperar a tener ya todo completo para guardarlo. A medida que lo vamos realizando de a poquito, cada tanto hacemos una pausa y lo guardamos. Depende de la versión de Excel, Excel nos permite recuperar algún archivo que nos haya guardado. Si yo, por ejemplo, voy al menú Archivo y me voy acá en Abrir, acá hay un botoncito que dice Recupera libros no guardados. El tema es que no siempre los recupera. Y se los recupera capaz que no con toda la información. Entonces es preferible ir almacenando. Yo puse guardar como y me dice copia en OneDrive, cambiar nombre, descargar una copia, descargar como ODS. O sea, ¿dónde lo guardo? Tenés que ponerle archivo guardar. Guardar como sería si lo queremos almacenar en otra ubicación distinta. Si vos fuiste acá a guardar como, Archivo. puedes Dice inicio nuevo, abrir. ¿Y guardar solito te aparece? No. Bueno, entonces en guardar como, Sí. fíjate si te deja examinar para almacenarlo en otro lado. Me dice inicio, nuevo, abrir, información, guardar como, imprimir, compartir, exportar, opciones acerca de. Ahí ponele guardar como. Sí. Y en guardar como te aparece la opción examinar. Guardar como, cuando entro dice guardar como una copia de OneDrive, cambiar nombre, descargar una copia, cargar como ODS. Entonces selecciona en OneDrive, o sea, te lo va a estar guardando en la nube de Outlook. Bien, es que lo tenemos, nos vamos para arriba con la primer planillita. Tenemos una tabla súper sencilla, nombres de artistas, CDs vendidos y precio de los CDs. Me dice que para saber cuánto recaudaron debemos calcular el producto entre CDs vendidos y el precio de los CDs. El producto hace referencia a una multiplicación. Entonces acá ponemos el igual, CD vendido por, y hacemos un clic
precio de los CDs. No se olviden, cuando van seleccionando las celdas, seleccionen la primera celda y recuerden colocar el operador matemático, ya que si nosotros nos olvidamos de colocar el operador, simplemente lo que estoy haciendo es seleccionar las celdas, nada más. Entonces, una vez que selecciono una celda, operador matemático, y luego la celda siguiente. En el caso de la suma o la multiplicación, el orden en que se seleccionen los datos no difiere mucho, va a ser exactamente el mismo resultado. Pero cuando sea una división o una resta, ahí sí tengan cuidado. El orden es importante ahí. Entonces, una vez que colocamos CDs vendidos por precio de los CDs, presionamos la tecla Enter y nos va a devolver un resultado. Si quieren practicar, pueden resolver nuevamente el que sigue. Por una cuestión de práctica, ¿sí? Bueno, quiero practicar esta formulita. Una vez que ya la practicaron un par de veces, en la esquina inferior derecha vamos a hacer el autollenado. Coloco el cursor, doble clic y ahí ya lo tengo todo resuelto. Les voy a dar unos minutitos para que lo resuelvan. Y después le vamos a dar un poquito de formato, más que nada a lo que es dinero, para diferenciarlo de las unidades, ¿sí? De las cantidades. Y avísenme en cuanto lo tengan. Muy bien. ¿Me podría mostrar mejor la planilla si lo copio desde acá ya que no tengo descargado? Uy. Ahí está. ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda?
supuesto, te entiendo. Bien. Avísenme en cuanto lo tengan, así vemos cómo darle formato. Muy bien, very good. Perfecto. Bien. Me dice luego colocar el formato correspondiente en la columna precio y la última columna, que es la de recaudación. La mejor forma sería seleccionar ambas columnas al mismo tiempo. Me posiciono dentro de la primera celda y con el botón izquierdo sin soltar seleccionamos de esta manera. Vamos acá en el grupo número, nos vamos a encontrar con estos iconos y el primer icono que se encuentra acá es el que nos va a dejar darle el formato moneda. Va a tener una pequeña lista desplegable donde nosotros podemos elegir cuál es la moneda que queremos asignarle. En este caso yo voy a colocar español Argentina y fíjense cómo automáticamente se colocan los símbolos. Algo que les puede ocurrir es que en la lista no les aparezca español Argentina, es algo muy normal. ¿Cómo lo resolvemos? Más abajo en la lista les va a aparecer más formatos de contabilidad. Y desde acá vamos a tener una lista de símbolos mucho más amplia, donde incluso nos vamos a encontrar con Bitcoin, el rublo. Y acá tenemos español Argentina. Y ahí lo tenemos. Entonces de esa manera diferenciamos lo que es dinero de aquellos valores que pertenecen a unidades, por ejemplo, si es stock o cantidades vendidas.
y lo podemos diferenciar. Y aparte queda mucho más prolijito. No se olviden, todavía nos falta una tabla, pero siempre importante ir guardando. Una vez que ya le dimos formato a la tabla anterior, acá en la planilla B tenemos lo siguiente. Me dice realizar la fórmula correspondiente para saber cuántos CDs quedan. Bueno, en este caso es una simple resta, así que me posiciono, selecciono el primer valor, que es la cantidad de CDs general, menos la cantidad vendida. Apretamos Enter y obviamente vamos a hacer auto llenado. Hice doble clic para que se complete automáticamente. Y ahí ya lo tenemos. Para todos es exactamente la misma formulita. Y ahí ya lo tengo guardado. Les voy a dar un par de minutitos. Una vez que lo tengan terminado, me avisan, así continuamos con el siguiente. Muy bien. Termina en 5:30, pero siempre nos extendemos un poquitito. Pues quiero hacer un ejercicio más. Ah, está bien. Por 2. Después el siguiente es el trabajo número 2, que en este caso tenemos que armarlo de cero nosotros, o sea, no es que ya viene con la planillita de Excel. Sí, la clase queda grabada. Ok, no hay problema. Sí, siempre la primera clase se extiende un poquito más por el tema de la introducción y todo, pero ya después las próximas terminan 5:30.
Entonces lo que vamos a hacer en un Excel totalmente nuevo va a ser diseñar esta planilla. Así que acá, por ejemplo, este está abierto. Yo podría cerrarlo y volver a abrir Excel, pero desde menú archivo tengo la opción para poder cerrarlo. ¿Qué es lo que hace? Cierra únicamente el libro que estaba visualizando en este momento, o sea, el documento. Y desde menú archivo nuevo, libro en blanco, ahí se abre una planillita nueva. De esa manera evitamos cerrar el programa y tener que abrirlo nuevamente. Y acá les voy a mostrar el tema de, primero el armado, informe del primer semestre. Cuando tengan que cargar los datos, tengan mucho cuidado con la información, más que nada cuando estamos cargando valores que representan precios, importes. ¿Por qué? Estos datos ya tienen un formato. Fíjense que acá ya tienen el símbolo peso, tienen un punto, tienen una coma. Significa que cuando nosotros vayamos a cargar los datos, por ejemplo, yo acá voy a cargar 450.230. Lo voy a escribir de la siguiente manera: 450.000, sin punto, sin coma, sin nada. Y a continuación, así como está, agrego los siguientes valores: 325.987, 125.687, 98.700. Fíjense que no estoy poniendo punto, coma, nada. Todo juntito. Y lo mismo cuando tengamos que cargar los valores de los egresos. 100. Y ahí tengo los números. ¿Por qué los cargué de esta manera? ¿Por qué no les puse el punto o la coma tal cual como estaban en el PDF? Porque eso automáticamente es un formato que le da Excel cuando nosotros le asignamos el formato monetario correspondiente. Así como están estos números, en cuanto yo seleccione que el formato moneda es español-argentina, ya les va a colocar la coma, el punto y el símbolo peso. Lo mismo el símbolo peso, no lo coloco acá manualmente. O sea, yo no es que entro acá y ya coloco el símbolo peso. Porque lo que voy a provocar al escribir manualmente el simbolito peso es que esta celda, o sea, el valor que se encuentra adentro, me lo tome y me lo identifique como un texto en vez de un número. Fíjense que le agregué el símbolo peso y automáticamente ya lo desplazó a la izquierda. Al contener un carácter de texto, automáticamente se convierte, por más que haya un número, lo convierte y lo toma como carácter de texto. Así que sí o sí, desde un inicio, ahí lo vamos a tener de esta manera.
colocarle acá, ahora, acá en el grupo número, el formato moneda. Algo que notamos en esta planilla es el formato que tiene, por ejemplo, el título, informe del primer semestre, y la apariencia que tiene la parte inferior, total del primer semestre. Ya que tenemos colores, vemos que está centrado justo en el medio. Entonces nosotros cuando le estamos dando formato, ya que cambiarle el tipo de letra, darle colores, bordes e incluso asignarle el símbolo monetario correspondiente, eso ya es darle formato a mi planilla. Si yo esto lo imprimo, lo vamos a estar visualizando de esta manera, o sea, sin divisiones, a pesar que nosotros estamos viendo la planilla y vemos estas divisiones, o sea, estas líneas grises que están separando las celdas. El tema es que estas líneas grises son simplemente a modo de guía. Si yo voy a la pestaña Vista y acá donde dice líneas de cuadrícula hago un clic, podemos ver cómo estas guías desaparecen de la pantalla. O sea, son un apoyo visual únicamente, pero no van a salir impresas. Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Informe del primer semestre. Vemos que en el terminado me ocupa un total, o sea, tiene un ancho de 4 columnas. ¿Cómo conseguimos eso? Me posiciono en la primera celda y sin soltar marco 4 columnas. O sea, tengo la primera celda seleccionada y selecciono las otras 3, solamente de la primera fila, hasta llegar a la columna D. Desde inicio, en el grupo Alineación, hay un botoncito que se llama Combinar y Centrar. En el momento que hacemos un clic, lo que hace es agarrar las celdas. Acá yo tenía distintas celdas, 1, 2, 3 y 4. Entonces este botoncito lo que hizo fue agarrar esas 4 celdas que estaban seleccionadas y al combinarlas la convirtió en una celda más grande. Y voy a hacer lo mismo acá en total de primer semestre. Selecciono, en este caso solamente 3. Combino y centro. Si yo en algún momento me equivoqué, puede llegar a pasar que de repente seleccione unas celdas de más. O sea, acá tengo 2 columnas seleccionadas de más y quiero sacarlo. Si bien yo en la parte superior tengo las opciones para poder deshacer cualquier cambio que haga, igualmente nosotros acá en Excel, si vuelvo a presionar el botón de combinar y centrar, es como que se deshace esa combinación y yo puedo volver a combinar nuevamente de manera correcta. Entonces acá tenemos el botoncito combinar y centrar. Esto es para que el texto ocupe un espacio de varias celdas. Bien, nos vemos. Buen fin de... ¿Cómo hago para darle ese colorcito? Si bien el formato por lo general se le da al final, yo el formato se lo puedo dar en cualquier momento. Acá tenemos en el grupo fuente un botecito de pintura, que es el color de relleno. Y desde acá podemos asignarle el color que queramos asignarle.
ya sea el azul como está ahí, pero si quieren darle otro color diferente, pueden hacerlo. O sea, es la selección de colores, eso ya queda a criterio de cada uno, pueden cambiarlo sin ningún problema. Si les gusta más un naranja, le pueden poner naranja, si quieren un violeta, violeta. Y si quieren más colores, acá abajo tenemos un editor de paleta para poder hacer mezclas. Y dice, bueno, quiero un rojo, pero no tan chillón. Lo quiero un poquito más opaco. O si no, acá en estándar tienen también una paletita. Si elijo un color oscuro, tengan presente el contraste con el texto. Por ejemplo, acá tengo azul oscuro. El texto es negro, entonces no se visualiza correctamente. Al lado del bote de pintura tenemos la lista desplegable para el color del texto. Entonces tengan presente siempre ese contraste de colores. ¿Cómo vamos con el formato? ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, en Word la parte del el armado de tablas es más difícil. Acá en Excel se hace sencillito porque al tener la cuadrícula es como que uno ya se puede imaginar cómo armar la tabla. En Word tenés que armar todo de cero. Sí, la verdad que sí. En el enunciado, más abajito, una vez que ya tenemos más o menos el formato, después vamos a ver cómo ponerle bordes. Acá me dice que la columna del periodo hay que completarlo como serie cronológica con valor inicial enero y límite junio. Entonces cargaríamos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Nosotros tranquilamente lo podemos escribir. Yo puedo ir una por una, poner enero, apretar enter, febrero, apretar enter y así con cada uno. Pero así como podíamos hacer autollenado de las fórmulas, también podemos hacer autollenado de determinadas palabras, ya que son listas que ya están prearmadas en Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me posiciono en la celda de enero y le hago autollenado, Excel ya sabe que ahí dice enero, por lo tanto cuando hagamos autollenado tiene que completar automáticamente en lista el resto de los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Eso es porque ya hay una lista armada. Lo mismo con los días de la semana. Si yo, por ejemplo, escribo lunes y hago autollenado de lunes, me completa toda la serie de lunes a domingo. Y si yo sigo haciendo autollenado, vuelve a iniciar. Lo mismo en el caso de los meses. Si yo pongo enero y arrastro, llega hasta diciembre. Y si continúo arrastrando, vuelve a comenzar desde enero. Y así sucesivamente.
Así que en este caso simplemente escribo enero y luego hago el autollenado hasta el último dato. Y ahí me ahorro un montón de texto. Para calcular la columna del saldo, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. En enero tuve un ingreso de 450.230 y por algún motivo tuve un gasto y el egreso fue de 125.600. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una resta. A los ingresos le restamos los egresos. Y acá si yo hago autollenado, fíjense que me hace el autollenado hasta el final de todo. ¿Por qué? Porque acá encontró texto y entonces me está haciendo también un cálculo. En este caso el autollenado va a ir simplemente hasta donde llegan los números, nada más. Esta celdita de acá abajo va a quedar vacía. Entonces resuelvo. Yo hice la resta y me quedó todo con numeral. ¿Por qué? Cuando nos queda así, esto es porque el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para mostrar los datos. Esto es algo que pasa mucho en Excel. Ahí está. Vamos acá, doble clic y ahí me muestra la información. Pero una pregunta. Consúltame. ¿Cómo hizo para llegar al autollenado solamente hasta junio y que no se le vaya hasta abajo? En acá mantuve presionado y arrastré directamente. O sea, no hice doble. Me refiero al saldo, profe, perdón. No a los meses, sino al saldo. Lo mismo. Porque si no, se me pasó hasta el total. Lo mismo, mantuve presionado y arrastré manualmente en vez de hacer doble clic. Una vez que llega hasta ahí, lo suelto. Genial, profe. En caso que te hayas pasado, simplemente haces un clic y apretás suprimir para eliminar la última celda. Le hago una pregunta, más que nada. Consúltame. Si yo escribí, supongamos, el periodo, los ingresos y eso, en minúscula, ¿hay forma de pasarlo a mayúsculas sin eliminar y volver a escribir? No. Lamentablemente en Excel, por lo menos hasta esta versión que tengo yo, no se puede. En Word sí, como es un procesador de texto, tiene todas las opciones para poder convertirlo. Pero en este caso no hay una forma automática. La única forma de poder cambiarlo, en realidad se puede, pero no existe ya la función acá adentro. Sería crear una macro que me realice esa acción, que en el momento de, si esto está en mayúscula, que me permita invertirlo. Esa sería la única manera, pero macros así con códigos nosotros no vamos a estar viendo. Así que tengan cuidado. Bien, ahora el total. ¿Cómo hago para calcular el total del primer trimestre? Nosotros, acá en este caso es una recaudación de todos estos valores. Ahora nosotros vimos fórmulas, sabemos que podemos sumar estos datos. Yo puedo agarrar este número, más este otro, más este otro, más este y más este. O sea, lo podemos hacer. Pero de vuelta, volviendo al ejemplo de los 500 datos. Yo no puedo estar seleccionando uno por uno hasta llegar a 500 y tener un choclo impresionante de celditas seleccionadas. Para eso, Excel tiene otro apartado para hacer cálculos que son las funciones. Las funciones son cálculos que ya vienen prearmados dentro de Excel. Y una de las principales funciones es la autosuma. Así como estoy en esta celda, me voy acá al grupo edición, me voy a este pequeño simbolito que es el botón de autosuma y ni bien le hacemos un clic,
Excel ya escribe una función llamada suma y como detectó que hay números arriba, automáticamente los seleccionó. En este caso no hay problema, está todo correcto y aprieto Enter. Pero más adelante vamos a tener que tener mucha precaución porque puede ser que haya alguna celda que yo no quiera seleccionarla o que capaz que falta seleccionar algún dato o no seleccionó de manera correcta. Entonces no siempre hay que confiarse con la función suma de que está todo correcto seleccionado. Siempre hay que mirar qué es lo que Excel marcó. En este caso está todo correcto y aprieto Enter. Este resultado lo pude haber obtenido sin ningún problema si yo seleccionaba las celdas una por una, pero obviamente tardaba más. Entonces, simplemente un clic en la celda donde quiero el resultado, botón autosuma, reviso el rango que esté todo bien, o sea, las celdas seleccionadas que estén correctas, y Enter. Y ahí ya tengo una suma realizada. Y el último numerito, en caso que no tenga el formato, ya que si hicimos autollenado simplemente hasta este punto, si este no tiene formato, le asignamos el formato monetario correspondiente. Lo último que queda, ya que todavía no lo guardé, cosa que tendría que haber hecho desde un inicio, pero me faltaría darle el bordecito, así que voy a seleccionar todo, completo, y para darle bordes, ya que colorcito queda, si yo lo imprimo se va a imprimir con el color, pero los números quedan flotando en la hoja. Entonces para darle bordes selecciono todas las celdas y del grupo fuente tenemos acá una lista para los bordes. Y ya puedo seleccionar todos los bordes. Una vez que desde esta lista marqué acá todos los bordes, cuando yo vaya a imprimir, fíjense cómo sale. Y queda mucho más prolijito. Perdón, me perdí. No hay problema. Seleccionamos todas las celdas, o sea, tienen que estar así todas marcaditas, donde queremos asignarle el borde. Acá en el grupo fuente vamos a tener a la izquierda del bote de pintura una lista desplegable. De esa lista, que es la lista de bordes, elegimos la opción que dice todos los bordes. Lista desplegable, todos los bordes. La mía tiene los dibujitos, pero no dice todos los bordes. No sé cuál sería. ¿Tenés alguna opción que diga más bordes? Abajo dice dibujar borde, dibujar cuadrícula de borde, borrar borde, color, estilo. Y nada de más bordes. No. Bueno, con dibujar borde te va a aparecer un lápiz, como este, y con toda la paciencia y amor del mundo vas haciendo las divisiones. O sea, es como que vas dibujando sobre las líneas. ¿Y no se puede seleccionar alguno de los otros? Sí, el tema es que de las otras opciones, por ejemplo, tenés una que dice, bueno, depende de tu lista. Tengo una que dice borde inferior. Ah, ahí me apoyé sobre un dibujito y sí, dice todos los bordes. Ah, perfecto. Cuando me apoyo arriba me aparece escrito abajo. Ready. Joya. Si no, con el lápiz estás estás un buen tiempo. Sí, voy a estar 3 días. Pero queda. Y este voy a guardarlo. Guardar como. Busco la carpetita práctica número 2.
TP2. Y listo. ¿Hay alguna duda que haya quedado con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? No, ninguna duda, profe. Bien. Very good, very good. Bueno, ahora viene la parte de cómo entregar la tarea. Acá van a tener práctico 2, les va a quedar el práctico número 3 como tarea. Acá nos dice que para calcular la comisión, o sea, para obtener el resultado en esta columna, me dice calcular la columna comisión sobre la columna ventas según el porcentaje de comisión que corresponda. En Excel, cuando tengamos que trabajar con los porcentajes, el cálculo es una multiplicación. Quiere decir que yo voy a tener que multiplicar el valor que se encuentra en las ventas, multiplicarlo por este porcentaje de comisión, ¿sí? La formulita iría en este apartado. O sea, multiplicamos estos dos valores. Cuando tengamos que resolver el sueldo total, me dice... No me dice nada. Lo que hay que hacer es, el sueldo total sería el sueldo base más lo que hayamos obtenido en la columna de comisión. Ese es el cálculo que vamos a hacer. Acá en comisión es la multiplicación de estos dos valores y acá en sueldo total es la suma del sueldo base más la comisión. Una vez que estas dos columnas ya están completas, lo último que me dice es realizar los totales. ¿Qué quiere decir? Que acá me tiene que mostrar el resultado de la suma de todos estos valores. Entonces, vamos a tener que usar autosuma para que sea más sencillo y más fácil de resolver. Y si se animan también les dejo el 4. En caso que haya alguna... No, el 4 no. El 4 voy a resolver yo después. Porque acá hay algo que es el autollenado, que este no lo vimos todavía. Así que solo de tarea les dejo el 3. Este después lo saco. ¿Cómo hacemos para entregarlo? Una vez que nosotros estamos acá en la tarea, me voy acá en ver instrucciones y una vez que ingreso tenemos el apartado de añadir o crear. En este caso yo voy a ir acá en archivo. ¿Por qué? Porque yo tengo el documento en la computadora. Entonces presiono en el botón examinar y busco dónde está guardado los archivos. Puedo seleccionar, mantengo presionado el botón izquierdo y puedo seleccionar de varios. Presiono abrir. Esperamos a que se carguen y se entrega. En caso que, supongamos, nos equivocamos en algún archivo, podemos anular la entrega y eliminar el archivo que nos equivocamos al subir. O si nos faltó subir un archivo, lo mismo, se puede anular la entrega y añadir el archivo que nos faltó. Y listo, y se entrega. Acá tenemos una fecha de entrega para entregarlo el 20 de junio. El tema de las fechas, si ustedes no pueden entregarlo el 20 de junio porque se les complicó la semana y no tuvieron tiempo de hacer el ejercicio, no se preocupen, lo pueden entregar después. ¿Sí? Esta simplemente es una fecha porque tiene que haber una fecha de entrega, pero si no llegan para esta fecha, no se preocupen. Lo importante es que practiquen. O sea, si hay alguna duda, la próxima clase me puedan preguntar y me digan, mire, profe, estuve practicando, me pasó esto y esto con la planilla.